Así que bienvenidos a otra sesión de Sabiduría Dominical. En esta sesión continuamos con el tema del apego y es parte de la serie en la que hablamos sobre el contenido del libro La caída del intelecto humano por Swami Parthasarathi. La idea de la charla de hoy está basada en las muchas preguntas y comentarios que algunos de ustedes me enviaron, especialmente sobre la crianza. Y este es un tema interesante porque no se trata solo del apego de los padres hacia los hijos, que es en la que solemos pensar, pero también está la más inusual y de la que no se habla lo suficiente. ¿Y qué pasa con el apego de los hijos hacia los padres? Especialmente para muchos de ustedes, con quienes estamos familiarizados y conocemos su situación. ¿Cómo lidiamos con el envejecimiento de los padres cuando los papeles se invierten y los padres se vuelven dependientes de los hijos? Así que vamos a compartir algunos temas e ideas y están basados en estos principios antiguos del Vedanta. Y la idea de estas sesiones es, primero, recibir el principio. Vamos a captar el espíritu del principio y luego ver qué aspecto o cómo podemos aplicarlo de alguna manera a nuestra relación particular. Así que aquí vamos. El primero es, y el título de hoy, Amor sin apego. ¿Cómo se ve eso de un padre hacia un hijo? ¿Y cómo se ve el amor sin apego del hijo hacia el padre? El amor es una cualidad positiva. Es una emoción positiva y une a las personas. Así que si hay amor en una familia, puedes esperar armonía, puedes esperar un ambiente de crecimiento, un ambiente de independencia. Sin embargo, el amor no es el problema. Y cuando hablamos de desapego, confundimos el apego con el amor. Aquí es donde las relaciones se corrompen, porque sin duda hay emoción y afecto ahí. Pero cuando el amor se contamina con egoísmo, se expresa en forma de control. Así que en vez de la independencia que trae el amor, obtenemos la dependencia del apego en lugar del apoyo. Y la consideración que trae el amor, fomentamos una relación de atadura, fomentamos una dependencia, fomentamos una actitud posesiva, el sentimiento de tener poder sobre la otra persona. Y mientras que el amor es aceptar a la persona y su naturaleza, el apego es imponer expectativas poco realistas sobre esa persona. Queremos amor en las relaciones. Cuando volvemos a la ecuación sobre el apego, el amor es positivo. Pero cuando el egoísmo se mete en la relación, y en la última sesión vimos cómo detectarlo, exactamente lo que cubrimos. En términos de dependencia, posesividad y expectativas poco realistas, entonces se convierte en apego. Entonces, estos son los síntomas donde podemos ver cuál de nuestras relaciones está pasando del lado del amor al lado del apego y qué necesitamos hacer para volver al amor. Reducir el egoísmo, reducir la dependencia, reducir el control, las instrucciones y reducir la imposición de nuestros valores, de nuestras necesidades, deseos y anhelos sobre esa persona. ¿Cómo? ¿Reducimos el apego? ¿Alguien? Esto es en general, pero también aplica especialmente a la relación entre padres e hijos. ¿Cómo reducimos cualquier apego? Reflexión. Está bien. Eso genera conciencia. Y este es un buen punto de partida. Porque, como hemos mencionado, si pensamos que nuestra relación está bien, que amo a mi hijo, de hecho, soy tan buen padre-madre, mi hijo no puede vivir sin mí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 45 años. Esto no es saludable. Así que sí, primero conciencia y reflexión. Bien, ¿qué más?
Límites. Límites, sí. Sin expectativas. ¿Sin expectativas? Simplemente ama sin esperar nada a cambio. ¿Amar sin esperar nada a cambio? De hecho, la expectativa es algo interesante, porque con la expectativa decimos que está bien esperar algo, pero tu expectativa debe basarse en la realidad, no en una idea que tienes de la persona. Así que está bien tener expectativas, pero deben ser expectativas razonables. Por ejemplo, puedo esperar, y te estoy hablando desde Aruba. Hoy estamos siendo recibidos por uno de nuestros estudiantes de las sesiones de sabiduría dominical aquí, quien está compartiendo el tema con su comunidad y su país. Y puedo esperar que Aruba tenga un clima bastante consistente durante todo el año. Así que puedo esperar sol y un poco de viento mañana. Puedo esperarlo, porque se basa en los patrones climáticos, en las predicciones del clima, es realista. Es lo mismo con las personas. Según su naturaleza, podemos tener expectativas. La parte que nos libera del apego y que debería ser nuestro punto de partida es, ¿tenemos un objetivo superior al cual apegarnos? Y lo que hacemos es que cuando tenemos un hijo, lo convertimos en nuestra identidad, lo hacemos nuestro propósito de vida. Pero nada en este mundo externo, ninguna relación puede ser permanente. Así que, sin duda, en algún momento, el hijo debe dejarte, ya sea en forma de crecimiento en la vida o incluso tal vez en forma de muerte, separación. Entonces, si haces que tus hijos sean tú todo, el principio y fin de tu propósito en la vida, nos estamos preparando para apegarnos a ellos. Así que empecemos con, ¿cuál es entonces nuestro papel como padres? Porque muchas veces no lo definimos y al no definirlo tendemos a equivocarnos. En el lado de la intervención, de la interferencia, del control, del apego. Así que al activar nuestro intelecto, al preguntarnos, ¿cuál es mi propósito como padre o madre? ¿Cuál es mi papel aquí? Durante esta etapa de la vida, al haber traído un hijo al mundo, esto se vuelve más claro y también nos permite, como se mencionó, establecer nuestros propios límites y ayudarles a ellos a establecer los suyos. Saber cuándo estamos creando dependencia y cuándo estamos fomentando la independencia. Así que tomemos un ejemplo de la naturaleza. Cuando observamos el reino animal, vemos que los animales, cuando son pequeños, los padres son sumamente protectores. Y tiene sentido, porque las crías, los terneros, dependen completamente de la madre, el padre, los padres. Y debido a esa dependencia, sin duda se necesita una protección extra, porque es en ese momento cuando el niño o los menores pueden ser explotados, ya sea atacados por depredadores, y lo mismo sucede con los seres humanos. Así que vemos en la naturaleza mucha protección al principio, pero luego, a medida que crecen, el animal padre empieza a enseñarles habilidades, cómo cazar, cómo alimentarse, dónde buscar comida, cómo detectar el peligro, etcétera. Entonces comienza a impartir todas estas habilidades. Hasta... Y curiosamente, llega un punto en el que el tigre o cualquier otro animal que estemos observando se vuelve independiente. Y una vez que es independiente, es casi indiferente. Es un adiós. Mis mejores deseos. Te entrené y te di las herramientas. Sal, vive tu vida, ten orgullo y crea tu propia manada. Suerte. Vine, ¿qué tan duro? No, 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 hay un poquel. La idea de la naturaleza es para que la próxima generación la lleve adelante. Todos los rasgos de esa familia en particular y desarrollarlos, expresarlos, salir y vivirlos. Y eso es lo que vemos en el reino animal. Así que hay tres fases. Al principio, protector. En el medio, el entrenamiento para lograr la independencia. Y una vez independiente, déjalo ir.
Ahora, con los seres humanos también tenemos estos instintos y muchos de los aspectos de los animales los podemos adoptar y aprender de ellos, y otros aspectos los podemos evolucionar. Tenemos el aspecto del razonamiento, pero como no usamos el intelecto, nos apegamos y queremos aferrarnos. Queremos que ese hijo siga siendo un niño todo el tiempo. Disfrutamos la dependencia, disfrutamos la llamada, disfrutamos dar consejos y no enseñamos las habilidades para la independencia, esa etapa intermedia, y no dejamos ir. El papel de un padre es hacer que el hijo sea independiente. ¿Qué significa que un ser humano sea independiente? Que pueda enfrentarse y desenvolverse en el mundo. Significa desarrollar el intelecto, manejar la mente, adaptarse a situaciones, desafíos, diferentes tipos de estrés que se presentan. Y cuando estos desafíos aparecen, como tiene que ser porque es la naturaleza de la vida, el niño está listo, preparado para la vida. Ahora, hay un artículo publicado en The Times of India donde se habla de cómo la generación Z está llevando a sus padres al lugar de trabajo para las entrevistas, para negociar el salario, para tener conversaciones difíciles, para pedir un ascenso, para decir si no les gusta algún aspecto en particular. Están llevando a sus padres. ¿Te imaginas la perspectiva del entrevistador? El entrevistador está ahí, o la persona de recursos humanos está ahí, o el colega senior está ahí, y la persona ha pedido una cita contigo. Y entran, dejan la puerta abierta, y detrás de ellos entran los padres. ¿Hemos creado la independencia? Algunos están apegados a la idea de tener un hijo incluso antes de tenerlo. Así que cuando miramos el apego en sí, ser padre o madre es entender que antes de tener un hijo yo ya era una persona. Así que mi identidad ya existía antes. Esto solo va a ser una etapa en mi vida. Este va a ser uno de los roles que voy a desempeñar. Y cuando ellos vayan a la universidad, consigan trabajo, formen sus propias familias, van a tener su independencia. Así que llegará un momento en el que yo de nuevo lo seré. No estaré tan activa en este rol o el rol tomará una fase diferente. Así que me preparo para ese cambio. Tengo una visión más amplia en el lienzo de mi vida. Eso me mantiene desapegada. Ahora, lo peor es que queremos que dure para siempre. Pensamos que va a durar para siempre. E incluso antes de tener hijos, formamos ideas, creamos apegos. Una señora dio a luz. El esposo está esperando, súper emocionado. Es su primer hijo, esperando afuera del área de maternidad. Y hay un área con vidrio donde puedes ver a todos los diferentes bebés que traen después del parto. Y los mantienen en estos carritos de vidrio. Y él está ahí esperando, esperando su oportunidad para ver al bebé. Y una enfermera entra, le toca el hombro y le dice, felicidades, ahí está tu hija, a la derecha. Y él dirige su atención y mira ese bultito. Y de verdad es un bultito. Así que, a pesar del mito popular, cuando los bebés acaban de nacer, realmente todavía no han crecido para ser tiernos. Son solo un montón de pliegues y todavía no son muy atractivos. Pero él está mirando ese bultito de pliegues, esa cosita tan pequeña y las emociones empiezan a surgir y él dice, ay, mi amor, voy a cuidar de ti. Te voy a leer cuentos antes de dormir y te voy a enseñar a andar en bicicleta y te voy a enseñar a patinar y te voy a llevar a clases de ballet. Y él sigue hablando y puedes ver cómo todas estas ideas se le van acumulando. Te voy a llevar a tu baile de graduación, te voy a dejar ahí y voy a dar un discurso emotivo el día de tu boda. Todas estas ideas le están brotando y las emociones lo están dominando. Y la enfermera ve esto
y luego ve hacia dónde está mirando él. Y de nuevo, perdón por interrumpir, pero no es ese bebé, es el que está en la fila de arriba. ¿Qué pasa con todas las emociones que iban dirigidas a ese bultito? Inmediatamente se caen y se transfieren, empiezan de nuevo con el siguiente bultito. Y esto es lo que hacemos incluso antes de que nazca el niño. Ponemos la expectativa sobre lo que el niño va a hacer, lo que vamos a hacer con el niño. Y esto nos prepara para el apego. Sin duda, planear es importante, pero eso es diferente al apego y la expectativa. Porque cuando hacemos esto, nuestra mente empieza a acelerarse. Hay ansiedad y hay una manera en la que nos gustaría criar al niño. Pero todo esto está pasando independientemente de la verdadera naturaleza del niño. Todos estos grandes sueños y planes. ¿Le has preguntado al niño? ¿Estás seguro de que el niño quiere casarse? ¿Estás seguro de que al niño le gusta el deporte? ¿Estás seguro de que el niño quiere dedicarse a los negocios? ¿Quiere ser contable o médico? Así que demos un paso atrás. Nosotros despegar. Y el desapego no significa ausencia de emoción. Significa amor verdadero. Significa amar sin apego, sin control. Y aspiremos a lo mejor para el niño que quede bajo nuestro cuidado. Así que tenemos que cuidar al niño. Si estamos apegados, cometemos el error de asumir que somos dueños del niño en vez de sus custodios. Y quizá ese cambio en la relación, y aquí es donde el poder de las palabras es tan útil, tan valioso. No somos dueños. Ellos no son tus posesiones. Nuestra relación con nuestros hijos es más bien de guardianes, de tutores. Khalil Gibran lo expresa de manera hermosa. Él dice, tus hijos no son tus hijos. Son los hijos e hijas de la vida, anhelando ser el mismo. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Khalil Gibran. Qué manera tan peculiar de ver la crianza de los hijos. Nuestro papel es tomar esa fuerza vital que fluye a través de ti, no que proviene de ti. Así que no nos pertenece y debemos dejar que esa fuerza vital siga su propio camino. Nuestro papel es solo guiar, no formar, no moldear, porque ¿por qué decimos esto? En cada vida hay dos fuerzas actuando. La primera es la naturaleza. Eso es a lo que se refiere Khalil Gibran. Cada persona llega con una naturaleza ya definida. Tienen su personalidad y en Vedanta esto se llama nuestras vasanas. Vasanas significa la semilla de nuestra personalidad, el por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, por qué nos atraen ciertas cosas y otras no. Esto es por nuestras vasanas. Y ya llegamos a este mundo con las vasanas. Esa es la parte de la naturaleza. Pero la segunda parte, en la que la crianza y la educación pueden contribuir mucho e influir en la naturaleza. Influir en la vida de ese ser es la parte del entorno, del cuidado, y la parte del cuidado es el ambiente. Así que, así como la naturaleza son tus semillas, la parte del cuidado es qué tipo de tierra se le da, qué tipo de agua usas. ¿La estás regando siquiera? Puede que riegues una semilla y florezca en ese ambiente. Puede que no riegues otra semilla. Esa no crece tan bien. Pero todo depende principalmente de la naturaleza del niño. Esa es la relación de causa y efecto. Pero poner el ambiente y la estructura adecuados asegurará que esos aspectos de la naturaleza del niño florezcan. Nuestro papel como padres es la parte del cuidado. Así que tomamos los aspectos positivos de eso y decimos, haré lo mejor que pueda para cuidar a este ser.
pero también lo entiendo. Tiene su propia naturaleza. No puedo imponer mi naturaleza. No puedo imponer. Yo siempre quise ser nadador y nunca tuve la oportunidad de nadar. Y ahora voy a imponerle la natación a mi hijo. Sin duda, el deporte, la salud y el ejercicio son útiles en general para el bienestar y el desarrollo del niño. Pero ¿cuántas horas al día? ¿Tiene que ser su carrera? Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como tutores. Es ayudar al niño a encontrar su naturaleza, sus badanas, sus vásanas. Ayúdales a encontrarla y foméntala, en vez de tratar de construir e imponer una nueva naturaleza. La otra cara de esto es, ok, una parte es cuando intentamos imponer nuestros puntos de vista, pero la otra parte es cuando nos decepcionamos tanto, cuando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el niño no prospera. Y sí, es por la naturaleza. Si has hecho todo bien y el niño no está prosperando en ese campo en particular, puede ser en lo académico, puede ser en el deporte, tal vez no sea la naturaleza del niño. Y lo que eso hace es quitar la ansiedad de la crianza. Si lo tomamos de la manera correcta, no elimina la responsabilidad, elimina la ansiedad. No podemos controlar el destino de este niño. No podemos controlar en qué se convertirá el niño, qué hará el niño. Todo lo que podemos hacer es dar la base, brindar el apoyo y dejar que esa fuerza vital siga su camino. En el camino, si podemos transmitir las habilidades que hemos aprendido, genial. Ahora, ¿cómo transmitir esas habilidades? Este es el otro conflicto en la crianza. Un aspecto que aprendimos de uno de nuestros amigos en nuestros viajes es que ellos tomaron Vedanta y dijeron, ok, ¿cómo fomento la independencia? Y especialmente nosotros que estamos bien económicamente, vivimos un estilo de vida cómodo. ¿Cómo me aseguro de no hacer que mi hijo dependa de las comodidades que le he dado y de la riqueza en la que nació? ¿Cómo evito que dependan de eso, ya que van a vivir su propia vida? ¿Y qué pasa si no pueden manejarse sin esas comodidades? ¿Qué pasa si no pueden administrar su riqueza porque están tan acostumbrados a que yo, mi pareja, hagamos todo por ellos? Así que él se puso a pensar en eso. Y siento que debería haber un foro, y tal vez este sea el foro, donde podamos discutir ideas para mejorar nuestra crianza y hacer que los niños sean independientes. Porque son diferentes perspectivas, y tenemos que adaptarlo al niño que tenemos enfrente. Y esta es la técnica que se le ocurrió. Entonces, cuando el niño tenía 13 años, le preguntó al niño, ¿cuánto crees que me cuestas? Y el niño dijo, ¿qué quieres decir? Papá, hay una hija. Papá, ¿qué quieres decir? No, ¿cuánto crees que gasto aquí? Al año. No lo sé, papá, no mucho. Soy un niño muy bueno. Le dije, de acuerdo, quiero que lo pienses. Déjalo. Averigua las cantidades. Es como, ¿qué quieres decir? Tus cuotas escolares. Cuando salgas. Cuando quieras un entrenador en particular. Y haz una lista de todos esos artículos. Saca el total. Vuelve conmigo. Así que ella hizo el ejercicio. Regresó y mostró la cantidad. Y el padre dijo, ¿eso es todo? Ella dijo, sí, papá, creo que es esta cantidad. Averigüé las cuotas escolares. Averigüé mi factura del celular. Esto es lo que es. Él dijo, está bien, entonces te voy a dar esta cantidad en pagos mensuales. Y esa va a ser tu mesada del mes para pagar todas tus cuentas, para cubrir todos tus gastos. Si te quedas sin dinero, no vengas de nuevo conmigo. La hija dijo, espera, papá, espera, no he pensado bien en esto. Y entonces la hija fue y consultó con la mamá. Mamá, ¿me está faltando algo? Y ella le dijo, sí, claro, cariño, por ejemplo, cuando vas y necesitas comprarte un atuendo para la fiesta, ¿de dónde sale ese dinero?
Así que ella anotó eso, salidas, ropa para salir. Y si vas al cine y luego cenas con tus amigos, ¿de dónde sale ese dinero? Ella está anotando todo esto. Y claro, se le olvidaron algunas cosas. Y el papá no lo hace para castigar, no es tacaño para nada, sino que es para enseñar cómo empezar a manejar las finanzas. Y empezó a ponerlo en práctica. Y la hija empezó. Luego, cuando tenía 16 años, y recuerdo que una de las conversaciones fue a los 16 o 18, ya sabes, depende del país, empezó a manejar. Y ella me estaba contando que, ya sabes, se tarda como 10 minutos en caminar a la universidad después de estacionar. Así que le pregunté, ¿no hay un estacionamiento más cerca de la universidad? Y ella dice, no, ese es demasiado caro. Así que estaciono donde la tarifa es más barata y eso me ahorra mucho. Y entonces puedo usar ese dinero en, mira la manera de pensar a los 16. Ahora lo digo yo, esta es una idea de cómo fomentar la independencia. Cuando damos una instrucción o cuando damos una amenaza o cuando ponemos una regla, eso no empodera al niño. No desarrolla el intelecto para que puedan manejar su mente, manejar su vida. Así que ellos siguen o hacen esa cosa por la amenaza o por la recompensa. No han interiorizado ese valor por sí mismos. Así que una vez que se alejan de ti o por cualquier razón no está cerca, el valor desaparece. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los provocamos para que lo hagan suyo? Y ahí es donde entra el cuestionar y lograr que ellos tomen las decisiones en vez de decidir por ellos, en vez de hacer el proceso de pensamiento por ellos. Lograr que ellos hagan el proceso de pensamiento y lleguen a una conclusión es como desarrollamos el intelecto. A menudo, el enfoque que toman los padres no es efectivo por dos razones. La primera es que el doble error de cualquier líder es que damos demasiados consejos. Consejos constantes, instrucciones, charlas motivacionales, pero cada vez que intentamos decirle algo importante al niño, perdemos un poco de influencia. Pero entonces dices, ¿acaso no ese es el trabajo de ser padres? ¿No es el trabajo de los padres decirles incansablemente qué hacer? No, ese no es el trabajo de ser padres. Bueno, cuando son pequeños, sí, tenemos que guiarlos y protegerlos. Pero todo el tiempo, especialmente cuando empieza a surgir el intelecto en el niño, hay que explicar, ir a fondo, en detalle, y tratar de lograr que salga de ellos, que sean ellos quienes te pregunten en vez de que tú les digas. Ese es el primero. Se da tanto consejo que esa instrucción constante hace que quieran rebelarse o cerrarse. No quieren involucrarse y sienten que ya saben todo lo que el padre ha dicho. Así que cualquier cosa que sea en ese sentido ya no la aguantan más. Se cierran, no escuchan. La segunda parte es no dar el ejemplo. Y esto, no dar el ejemplo, es el efecto contrario, porque de hecho, cuando nacen, buscan un ejemplo a seguir, pero por tanta instrucción, quitamos la receptividad, les quitamos las ganas de imitar, de copiarnos y además ni siquiera damos el buen ejemplo que nosotros mismos les sugerimos que sigan. Así que imagina que les decimos a los niños que sean puntuales, que lleguen a tiempo, que se concentren en sus estudios y nosotros ni siquiera estamos concentrados. Estamos en el teléfono, en la mesa. ¿Quién? El papá o la mamá contestando llamadas durante las comidas. Así que estamos marcando ese tono para el niño y luego le pedimos al niño que no tenga el celular cuando esté estudiando. No mandes mensajes cuando estés hablando conmigo, sin darnos cuenta del ejemplo que estamos dando. Entonces, cuando se trata de dar instrucciones, Leo Tolstoy dice, esta es una cita de Leo Tolstoy, "Mm,
Me siento sobre la espalda de un hombre, ahorcándolo, y hago que me cargue. Y aún así me aseguro a mí mismo y a los demás de que lo lamento y que quiero aliviar su carga por todos los medios posibles, excepto bajándome de su espalda. Y Swamiji, el autor de La caída del intelecto humano, cambia un poco la cita, la revisa y dice: mi pareja y yo, usando un lenguaje similar, montamos sobre la espalda de nuestros hijos, aplastándolos con nuestra carga de expectativas e instrucciones. Y aún así nos aseguramos a nosotros mismos y a los demás de que lo lamentamos por ellos. Pobre niño, pobre niño. Y queremos aliviar su carga por todos los medios posibles, excepto bajándonos de su espalda. No nos damos cuenta de la carga que les ponemos a los niños. Entonces, si no estamos instruyendo, ¿qué es ser padres? ¿Cómo influimos? ¿Cómo guiamos? Con el ejemplo. Vive la vida, hazla atractiva. La Bhagavad Gita dice: haz que todas tus acciones sean atractivas. Cualquier cosa que haga la persona superior, los demás la seguirán. Abraham Lincoln: solo hay una manera de criar a un niño en el camino que debes seguir, y es recorrer ese camino tú mismo. Eso es todo. Nosotros marcamos el camino. Así que si podemos avanzar hacia liderar con el ejemplo y menos instrucción, encontraremos más efectividad. Y esto aplica para todo tipo de liderazgo. Así que puedes verlo desde la perspectiva de un CEO, pero definitivamente desde la perspectiva de un padre. Oliver Goldsmith dice: puedes predicar un mejor sermón con tu vida que con tus palabras. Entonces, ¿cómo sería la crianza basada en estos principios? Sería liderar con el ejemplo, minimizando la instrucción lo más posible. Trata de no intervenir una vez que hayan llegado a la adolescencia o adultez. A menos que sea algo desastroso, debido a muerte, deja que la vida les enseñe y tú mantente disponible para cuando te necesiten. Sé un recurso para ellos, pero estamos cortando nuestra accesibilidad con tanta instrucción. Elige tus batallas. ¿Cuáles son realmente importantes? Y si acaso vienen a nosotros por consejo y algunos de nosotros pensaremos: Dios mío, Sudhakar me habló de esto, lo he estado intentando, llevo 3 meses esperando, no he dicho nada. Puedo ver que van por un mal camino. Puedo ver que están eligiendo una mala pareja, mala novia, mal novio. No dije nada. Practicando Vedanta. Y por dentro estás tan frustrado. Y luego el hijo se acerca a ti después de 3 meses porque no dijiste nada. Te dice: mamá, papá, ¿tienen alguna opinión? ¿Qué piensan? Estaba pensando en hacer esta. Y tú dices: ay, Dios mío, gracias. Yo estaba esperando esta oportunidad y la agarras. Y durante 2 horas le sueltas todo lo que tienes en la cabeza. Y ahora el hijo ya está confirmado. No debía haberte hablado de esto. No debía haber venido contigo. Sé reservado. Pregúntale al hijo: ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu proceso de pensamiento? Y si acaso en nuestra orientación, cuestiona, porque el hijo no se beneficia de ti, interrumpiendo el proceso de pensamiento y dándole la respuesta. Es que ellos trabajen en su propio proceso de pensamiento, en lo cual podemos ayudar si vienen a nosotros, cuestionándolos, ayudándolos a aclarar qué quieren, qué están buscando, y no siendo específicos con una agenda de qué resultado quiero yo, sino viendo si el hijo está haciendo su propia tarea. De esa manera podemos ser un apoyo. Y cuando el hijo sea independiente, déjalo ir. Ve y vive tu vida. Y el problema es que cuando envejecemos, es cuando queremos el retorno de la inversión. De hecho, algunos tienen hijos con la idea de: ¿quién me va a cuidar cuando sea viejo? ¿Pero acaso firmaste un contrato con tu hijo? ¿Tu hijo está consciente de esa expectativa?
Y si el hijo no está consciente de esa expectativa y tú le esperas y no la recibes, es lo más triste de ver, donde estás esperando que tu hijo o tus hijos vengan a cuidarte, porque la idea es que tú los cuidaste a ellos, pero tú elegiste tener hijos. Ellos no eligieron cuidarte cuando envejezcas. Así que, de nuevo, preparemos el momento en que se vayan, ya sea a la universidad, para que ese rol o ese tiempo que ocupaban los hijos tengamos listo nuestro siguiente proyecto. Y a medida que envejezcamos, planeemos ser independientes. ¿Cómo podemos vivir de una manera en la que no esperemos ayuda de los hijos? Y la ironía es que es en ese momento cuando vienen y ayudan. Es en ese momento cuando vienen y te apoyan. Mamá, ¿necesitas algo? Papá, ¿estás bien? Pero hay que esforzarse por ser independientes. Así que en la crianza se trata de hacer lo mejor que podamos. En cuanto a nutrir y dejar el resto, les deseo lo mejor. Buena suerte. Eso no es el final de la clase. Esa es la actitud hacia el hijo. Ve y vive tu vida. Si nos necesitas, llámalos. Ahora, ¿qué pasa con el papel del hijo hacia los padres? Para el hijo es más difícil porque no tiene el intelecto cuando nace. Así que están completamente dependientes de los cares. Y cuando naces, naces con el cuerpo y la mente. Y la mente sin duda desarrolla las emociones y el apego. De inmediato, ustedes son las primeras personas que ver. Así que el niño desarrolla un apego, una dependencia natural hacia los padres. Y cuando llega el intelecto, el apego ya está ahí. Así que no podemos culpar al niño por estar apegado a los padres, porque es la naturaleza de la dependencia desde el nacimiento mismo. Pero hay mucho sufrimiento desde la perspectiva del niño. Imagínate que naces prisionero. En el libro El Holocausto del Apego de Swamiji, él habla de cómo nacemos en cautiverio. Ya estamos encarcelados por nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, nacemos con ciertos talentos o ciertas debilidades. Así que esa naturaleza ya está ahí, el género ya está elegido, la familia ya está ahí. Entonces ahora naces y tienes a los guardianes, mamá y papá, diciéndote qué hacer. Así que el libro, al principio, este libro sobre el apego, fue escrito para que los niños pudieran sobrevivir al apego de sus padres y salir cuerdos. Pero Swamiji se dio cuenta mientras escribía el libro que los niños no van a comprar el libro por sí mismos. Los padres son los que van a comprar el libro. Así que, bueno, necesitamos trabajar en el apego de los padres y con suerte ellos lo transmitirán a sus hijos. Y el consejo para los niños es este. Somos dependientes. Eres dependiente cuando nacemos en este mundo. Así que acepta la guía. Entiende la dependencia, al menos hasta los 18 años, o al menos hasta que sigas siendo dependiente. Toma de base, toma las lecciones, sigue las reglas porque eres dependiente. Y luego, a medida que desarrollas tu independencia, sigue adquiriendo habilidades ya sea de tus padres, de la escuela, de otros familiares o del mundo. Hay muchísimas fuentes allá afuera para aprender diferentes habilidades. Una vez que seas independiente, sal y vive. Esto no significa rechazar a los padres. Esto no significa afirmar tu individualidad eliminando tu pasado. Pero la madurez es cuando ya no dependes de tus padres, ni económicamente, ni emocionalmente, ni intelectualmente. Así que, de nuevo, tomamos lo mejor de la crianza y la instrucción, las quejas, el querer moldearnos. Entendemos que eso es apego y que viene de un lugar de amor. Es amor, solo que a veces se cuela el egoísmo. Darín. Ahora, si no entendemos el papel del hijo hacia el padre, surge la dependencia. Delegamos nuestro pensamiento a los padres, delegamos la toma de decisiones.
No seguimos nuestra propia naturaleza, seguimos la naturaleza de los padres. Y esto lleva a la frustración, lleva a que no expresemos completamente nuestra personalidad. El otro aspecto que viene del apego es que tomamos lo que dice el padre como perfecto, los ponemos en un pedestal. Así que cuando no cumplen con ese pedestal o esa posición, nos sentimos decepcionados, desilusionados. Los vemos como proveedores, pero no los vemos como personas. Y desde la perspectiva del niño, no han conocido a nadie antes que a los padres. ¿Alguien antes que los padres? Por eso el apego del niño hacia el padre es tan fuerte. Tenemos que entender que el papel de la vida es así. Va a llegar un momento en que tal vez tengamos que seguir sin los padres. Así que aprendamos, desarrollemos las habilidades de esa crianza y sigamos adelante. No todas las habilidades estarán completas. Y hoy en día vemos a los hijos culpando a sus padres de todo, de la forma en que piensan, de cómo se comportan, de todos los problemas que tienen. De nuevo, hay dos factores. Está la crianza, pero también está la naturaleza. ¿Qué estás haciendo tú respecto a tu situación? No puedes culpar a los padres de todo. ¿Cómo estás reaccionando tú ante el escenario, ante el entorno? Sin duda, los padres son responsables de la crianza, de la influencia, del entorno, y eso marca una gran diferencia. Pero tú no eres una víctima total. Y te das cuenta de que también hay otras personas. No existe un curso sobre cómo ser padres allá afuera en el mundo. No es parte de la educación de nadie. Así que todos somos un trabajo en proceso. Ellos también lo son. Así que con los valores y la capacidad que tenían, hicieron lo mejor que pudieron. Y eso es el amor, el perdón. Aceptar la naturaleza de los padres y seguir adelante. Y la parte para la que el hijo debe prepararse es para el envejecimiento de los padres y también para la muerte de los padres. He visto a tantas personas luchar durante años, a veces una década, cuando fallece un padre. No están preparados para esa eventualidad, porque es una persona que ha estado contigo toda tu vida. Ha visto cada pata y tienes unos recuerdos fundamentales, esenciales. Pero la preparación debe hacerse desde temprano, incluso con el envejecimiento. Y a medida que los padres se vuelven dependientes, de nuevo, es importante animar a los padres a ser independientes. Y si en algún momento apoyamos y ayudamos, es para poner sistemas que les permitan seguir siendo independientes, para que el hijo nunca sienta que lo están reteniendo. Puedes elegirlo, pero debe ser por tu propia voluntad, no por presión social ni por culpa de los padres. Puedes elegirlo. Ese es el hijo o la hija que quieres ser. Así que purifiquemos nuestras relaciones con nuestros padres, pero también con nuestros hijos. Y las preguntas que debemos hacernos son, ¿en qué parte de la relación estoy practicando el amor? ¿En qué parte estoy practicando el apego? Así que en las áreas donde lo estoy haciendo bien, excelente. Estoy aplicando bien los principios. En las áreas donde no lo estoy haciendo bien, y definitivamente puedes notarlo por la respuesta de la otra persona. Así que estás sintiendo sufrimiento. Sientes agitación, estrés, ansiedad. Significa que algo anda mal. Eso es apego. Identifica esas áreas. Y luego volvamos a la cuestión del amor. ¿Estoy ayudando a la otra persona a crecer? ¿O soy yo quien los está frenando? Ese es el tema de hoy. Amor sin apego entre padres e hijos. Ahora pasamos a sus preguntas. Si tienes alguna pregunta, también revisaré el chat. Tenemos una pregunta de Amina Bueno, y ella pregunta, ¿no tenemos contratos sagrados con nuestros padres? así que esa es la discusión, Amina. ¿Cuál es ese contrato? Y es importante examinar en qué consiste.
De lo contrario, nos sentiremos frustrados porque sentimos como si ese contrato hubiera sido impuesto por el padre o por la sociedad. Así que deberíamos pensar, ¿cuál es nuestro papel como hijos? ¿Cuál es nuestro papel como padres? Y ojalá que los pocos puntos de la discusión de hoy nos ayuden a decidir cuál es nuestro papel. También puede ser útil, Amina, que compartas que ves como tu obligación hacia el hijo y viceversa, lo que ves como tu obligación hacia el padre. Así ellos también pueden empezar a manejar sus expectativas. Entonces, tú estás pensando por ellos y les estás ayudando con sus expectativas. Así que no esperan que lo dejes todo a su entera disposición cuando les convenga, solo porque tengas proyectos en marcha. Sin duda, si hay una emergencia, lo entienden, y si ese es el rol que has elegido, eres la primera persona a la que pueden llamar. Bien, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Hay una pestaña allí que tiene un React. Sí, parece. ¿Qué sucede a veces en la relación entre padres ancianos e hijos adultos? Hay una línea muy borrosa y gris entre lo que se considera deber y lo que en realidad es apego. Y ambos lados no pueden ver con la claridad necesaria, ni los padres ancianos ni los hijos adultos, porque eso es muy borroso, es muy gris. Todo este tema de qué es deber, lo que quizás en Vedanta describiríamos como Dharma, y el apego. Así que tus propias obligaciones y deberes los vas a definir tú mismo, utilizando únicamente tu propio intelecto. Si determinamos nuestros deberes basándonos en lo que dice todo el mundo, verás que varía de una cultura a otra. Varía de persona a persona. Varía de padre a padre. Así que el deber es desde tu propia perspectiva. ¿Qué he decidido hacer yo como hijo hacia mi padre o madre? Entonces, ¿qué clase de hijo voy a ser yo? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar? ¿En qué áreas puedo ayudar? Ahora, recuerda, cuando se trata de un padre que está envejeciendo, esa persona está viva. El resultado de sus decisiones, el resultado de sus inversiones, el resultado de su estilo de vida. Así que están viviendo un estilo de vida que ellos mismos han formado, que han elegido. Entonces, con respecto a la obligación del hijo hacia el padre o la madre, es algo opcional. Sin duda, el espíritu de gratitud es importante en cualquier relación, pero la manera en que esa gratitud se manifiesta en términos de acciones y obligaciones como deber debe ser definida claramente por ti, porque a medida que la persona se vuelve más dependiente o ha tomado decisiones que han creado esa dependencia, no hay un límite para satisfacer esa dependencia. Así que es muy fácil que termines dando más de lo que pensabas, más de lo que puedes. Y te das cuenta de que otras áreas de la vida del hijo no están creciendo por la cantidad de energía y capacidad que esto está consumiendo. Así que lo único que decimos, Parish, es que lo definas y mantengas un sentido de proporción. Hay ciertas situaciones que van a requerir tiempo y capacidad, pero estamos hablando aquí nos referimos al estilo de vida en general, así que incluso la enfermedad deberíamos tratar de prepararnos para eso, tanto del lado del hijo como del padre. Pero mantén un sentido de proporción porque habrá momentos en los que se necesitará más energía, más capacidad, y guarda un margen para eso. Sí, hola. Mi pregunta aquí es que mi hija siente que ella me está criando más a mí de lo que yo estoy siendo el padre. Y cada vez que voy a hablar con ella, siente que debería hacerlo yo misma, que eso es trabajo de una madre.
¿Por qué me pides que lo haga yo? No es mi responsabilidad, es responsabilidad de los padres. Estoy cansada de estarte criando. Así que casi todos los días tenemos este tipo de conversaciones en las que no logro entender, porque desde mi punto de vista creo que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. ¿Cómo ponemos los límites? Y los límites se establecen teniendo la conversación con el hijo o hija. ¿Cuáles son las expectativas? Especialmente si están viviendo juntos. ¿Cuáles son las expectativas? Y es un hijo adulto. Así que sin duda se brindan ciertas comodidades, pero también hay ciertas necesidades. Entonces, ¿de qué manera específica estamos colaborando con nuestro hogar? ¿El uno para el otro? Hay una familia, así que algo por ese estilo, Nabil. Había una familia que reunió a sus hijos adolescentes, los sentó y les dijo, bueno, esta es una reunión familiar y quiero que pensemos en qué nos gustaría aportar a esta familia. Y los chicos dijeron, ¿cómo que aportar a esta familia? Por ejemplo, yo quiero aportar un buen estilo de vida, quiero aportar ingresos, por eso voy a trabajar y me gustaría contribuir. Buenas escuelas, unas vacaciones agradables, pero quiero que cada uno de nosotros piense qué puede aportar y luego volvamos a hablar. Pero fíjate, solo esa pregunta, ¿qué te gustaría aportar al hogar? Entonces, quizá por nuestro comportamiento en el pasado, hemos creado en el niño la naturaleza o la expectativa de que, sea lo que sea que pidan, nuestro trabajo es proveerlo. Y nunca hubo una etapa en la que, al pasar a la adultez, eso se cuestionara o cambiara. Así que la sugerencia es, tengan la conversación y que sirva como un reinicio. ¿Cuáles son las expectativas en la relación de ambas partes? Y vean qué puede cumplir cada uno y qué no. Y esa claridad puede ayudar a la relación. Una pregunta, Vaner. Tenemos una pregunta del chat. ¿Cómo lidias con una persona mayor que entiende, pero hace sentir culpable a su hijo adulto para que haga cosas de manera egoísta, usando la vejez como excusa? Entonces, esta pregunta, y por eso sacamos el tema del envejecimiento, porque el padre dependiente le dice al hijo cuál es su deber. Y dice, este es tu deber, porque yo hice todas estas cosas por ti. Y probablemente has escuchado esas frases. Definitivamente yo las escuché creciendo entre familiares. ¿Sabes? Yo te cargué cuando eras un bebé. Mira, yo no podía caminar. Te llevé en mi vientre durante 9 meses. No estoy diciendo necesariamente que mi mamá lo haya dicho, en el sentido de que ella no lo dijo, pero he escuchado a personas usar esas frases con sus hijos. Es, por supuesto, prerrogativa exclusiva del hijo decidir si va a dejarse victimizar por esa emoción de culpa que siente. Sin duda, nos gustaría agradar al Padre. No nos gustaría decepcionar al Padre. Naturalmente queremos agradar al Padre, pero hay que definirlo. ¿Definir hasta qué nivel nos gustaría dar? En general, nos gustaría ser más caritativos. ¿Cuánta caridad das? ¿Tienes un presupuesto para eso? Lo mismo hacemos con nuestros padres. ¿Cuánto tiempo quiero dedicar en llamadas, en disponibilidad, en lo económico? Ponle un presupuesto. Si el padre es lo suficientemente maduro para aceptarlo, que no es emocional al punto de decir, muéstrame tu presupuesto. Ah, aquí es donde estoy en tu lista de prioridades. Me pusiste muy abajo. Entonces no quieres tener esa conversación con ellos. Pero si están abiertos, si son receptivos, diles, mira, esto es en lo que estoy trabajando, estoy dedicado a mi carrera, estoy dedicado a este proyecto. Y por supuesto, me importas.
Así que voy a comunicarme contigo una vez a la semana. Tendremos nuestra llamada y saldremos a almorzar. Así que el padre empieza a manejar sus expectativas. El problema con un padre que no se ha preparado para envejecer es que toda su atención se enfoca en su apego, porque no tiene nada más para lo que se haya preparado o en lo que se haya involucrado. Así que toda su atención recae en el hijo. Ahora, podemos entender eso y ser empáticos al respecto, pero no tenemos por qué sentirnos culpables por ello. Y no tenemos que sentir que debemos hacer más de lo que ya decidimos hacer. Pero el padre se va a molestar. Está bien estar molesto. Así como cuando estás criando a un hijo y tú eras el hijo y los padres. Desde una perspectiva de crecimiento, date cuenta de que esto no es positivo, no te dio lo que querías. Lo mismo, no hay nada de malo en estar molesto. No buscas molestar a la persona, pero si alguien no está siendo razonable o quiere más de lo que puedes dar, el sufrimiento va a estar ahí. Simplemente es una extensión de la conversación que se estaba llevando a cabo. Cuando combinamos en un padre mayor el tema del envejecimiento, que es un fenómeno natural, no puedes evitarlo, y la enfermedad, ¿no sería que los estándares de belleza que un hijo aplica también serían diferentes según las distintas etapas de la vejez? Solo digo, de 70 a 80 puede ser una etapa. Solo estoy dando un número para ilustrar el punto. Cada quien es diferente. Pero llega un momento en que los padres están totalmente, realmente no hay manera de que se cuiden solos porque realmente dependen físicamente de otros. Entonces, ¿no cambiaría la definición, el criterio y la aplicación del intelecto con el paso del tiempo? Todo depende del contexto. Eso es lo que quiero decir. Digo, como niño, al nacer en el mundo, no tienes opción. Como niño, no tienes opción. Así que la obligación moral del padre, al haber traído un hijo al mundo, esa responsabilidad existe. Al revés, para los padres, el envejecimiento es algo que vemos venir desde bastante lejos, dependiendo de nuestra capacidad de previsión. A los 25 años se puede ver cómo es la vida a los 75. Tenemos suficientes ejemplos a nuestro alrededor. Puedes ver cómo serás a los 60. Entonces, proyectas, anticipas, tienes visión de futuro. Y prepárense para ese escenario en el que no tengan que depender de los niños. Por eso, la obligación no se impone necesariamente al niño, porque tienes la capacidad de prepararte para eso y ser independiente de tus hijos. Además, hay muchas personas que no tienen hijos. ¿Cómo sobreviven a la vejez? Así que aquí es donde puede empezar el replanteamiento. Y ahora que somos mayores y quizá no pensamos en ninguna opción alternativa, es difícil. Pero esa incomodidad tiene que estar ahí por no haberse preparado antes. Creo que lo más trágico es sentirse no cuidado, descuidado. Pero ¿por qué crear esa expectativa desde el principio? Así que ahí concluimos todos. Y como pueden ver, es un tema que nos afecta a todos. A partir de la próxima semana vamos a continuar. Tenemos un retiro la próxima semana, así que proyectaremos otra conferencia. Pero después de eso, nuestros viajes no caen en ningún domingo. Así que continuaremos hablando sobre el papel vital del pensamiento, el intelecto humano. Así que gracias a todos. Que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana.